Que Dios nos continúe bendiciendo, que la paz de Dios sea sobre ti, sobre mí, y sigamos orando por la paz de Israel en el proceso del fin de los tiempos. Contigo el doctor Crespo aquí de nuevo, trayéndote los símbolos que nos restan por discutir. Ya vamos más de la mitad de todos los símbolos, ¿verdad? Que son, entre esos símbolos hay imágenes, hay arquetipos, hay tipos, hay figuras, ¿ok? Vamos a continuar entonces hoy discutiendo qué es eso del cordero. El Señor puede ser tipificado en las Escrituras a través de sinnúmero de animales que utilizaban los judíos antiguos testamentarios para el sacrificio dentro del templo, ¿verdad? De sus ritos tradicionales que ellos hacían, que sacrificaban animales, y Dios pues se los pedía así en ese instante porque era la ley y tenían que sacrificar animales, y muchos de esos animales tipificaron al Señor, a Cristo, unos de una manera, otros de otra. Desde diferentes perspectivas, en la cual pues, Cristo representa para nosotros nuestro Redentor. Por ejemplo, puede ser representado a través de la imagen del cordero, pero también puede ser representado a través de la imagen del macho cabrío. En términos de la imagen del cordero, lo que significa es ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo vemos cuando Juan vio a Jesús, que venía a bautizarse en las aguas del río del Jordán. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, entonces el Cordero es tipo de Cristo que quita el pecado del mundo. Por otro lado, el macho cabrío lo que tipifica es aquel que depositó el pecado sobre sí mismo, ¿verdad? Los pecados que no le correspondían a él, pecados de la humanidad antes, durante y después, y pecados también del creyente antes, durante y después, y los echó sobre sí mismo y los cargó sobre sí mismo. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros de la vida de pecado que habíamos venido viviendo antes de conocer a Dios, ¿verdad? Antes de entregar nuestras vidas a Jesucristo, recibir la liberación, recibir la unción del Espíritu Santo, y aún después de haberlo conocido, si hubiésemos pecado, como dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo hombre. Y entonces pues es típico del macho cabrío que en aquel instante de la práctica antiguo testamentaria pues tipificaba a Cristo, aquel que se echó el pecado sobre sí mismo y lo cargó y lo llevó sobre la cruz con un propósito, ¿ok? Con el propósito de redimirnos y de hacernos aceptos delante de Dios. Nos justificó delante de Dios para decirle: mira, ya yo pagué por todos ellos, ellos tienen ahora acceso a hablar contigo, a entrar a tu trono de gracia y a tú oírlos y ayudarlos en el proceso de ellos de ser salvos y también ser santificados. ¿Qué es eso de las tórtolas y las palomas? Las tórtolas y las palomas representan la inocencia en los creyentes. La Biblia dice: ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. O sea, hace que nosotros, pues, tenemos que ser como las palomas, que son mansas, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar cruzados de brazos cuando veamos las injusticias. No, tenemos que levantarnos y pregonar en contra de ello. Juan 1:32 nos habla al respecto. Dice también: dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea que entonces la paloma es símbolo del Espíritu Santo, y esa paloma que descendió sobre Cristo es testimonio de que pues el Espíritu Santo de Dios estaba sobre Jesús, ungiéndolo y capacitándolo para ser nuestro maestro, que iba a morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre, después de resucitar y tener el total dominio y control de la muerte. ¿Ok? Vamos a ver también qué significa eso de fiestas de las trompetas. En el símbolo que Dios utiliza en la Escritura para mostrarle a su iglesia, utiliza trompetas, en el caso del pueblo de los judíos, pero en el pasado se le llamó a esta fiesta, las fiestas de las trompetas que hacían los judíos, a Israel como pueblo, tenía un propósito para ello. ¿Ok? Hoy día también esas fiestas de las trompetas ha venido manifestándose a través del tiempo de la interpretación escatológica que nosotros vamos a interpretar aquí, que más adelante lo vamos a discutir en 113 preguntas y respuestas. ¿Qué ha pasado el pueblo de Israel desde que Cristo murió en la cruz, resucitó y ascendió al Padre y le dijo a los discípulos: ese mismo Jesús que le dijeron los ángeles que ustedes habéis visto ir al cielo, así mismo como lo habéis visto, así mismo volverá? Pues después de eso el pueblo de Israel empezó a pasar por unos procesos de persecución, se abrieron los sellos, se manifestaron unos juicios tanto para Israel como para las naciones, y entonces a través del tiempo se han ido
manifestando unos juicios contra Israel hasta que lleguemos al punto del toque de la séptima trompeta, que ya ahí se supone que Israel, pues como pueblo, deje de ser endurecido al evangelio, venga Jesús. Pero al final de ese endurecimiento, ya cuando Israel esté ya despertando acerca de eso y se esté convirtiendo Israel como, ¿verdad? Que haya una nación de creyentes cristianos que estén dándose en la nación de Israel, y ya estamos viendo esto, que Israel está reverdeciendo, entonces ya estamos prestos a que ya viene el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, y que viene entonces Dios después con la etapa de los juicios finales que va a ejecutar en el área de Medio Oriente, en el área de Israel, contra las naciones que se han levantado contra ese pueblo para tratar de evitarle que ellos obtuviesen su milenio. Entonces, pues estas trompetas también tipifican para Israel y han significado en el contexto profético escatológico de Israel su recogimiento a su tierra al son del toque de estas trompetas, descritas en revelaciones. Para la iglesia, este proceso que pasará Israel irá acompañado por un mensaje profético del fin de los tiempos de los gentiles hasta que se toque la séptima trompeta de revelaciones. Esta trompeta implica, entre otros eventos, el rapto de las vírgenes prudentes, y después las vírgenes fatuas que se quedaron, pues van a predicar junto a Israel físico, como los dos olivos de la tierra, acerca del sistema anticristo que se va a estar levantando sobre ese periodo de la gran tribulación de los 7 años, 3 años y medio de paz aparente que va a firmar Israel con el sistema anticristo, y después 3 años y medio de persecución rampante en Medio Oriente, donde se va a ver la guerra del Magedón de todos los pueblos que están alrededor de Israel y que van a Dios entrar en juicio con ellos, porque por tratar de entrar a Israel a conquistarlos y a dominarlos, y también entrar todas esas potencias mundiales allí como los 4 vientos, a tratar de acaparar todas esas riquezas de petróleo y de minerales radioactivos que existen en esos países semíticos. ¿Ok? Ese será el periodo entonces de la grande guerra de Armagedón. Se conoce también como la gran tribulación sobre Israel en Medio Oriente, y el establecimiento después literal del milenio liderado por Israel, después de pasar por ese proceso, después de pasar de la gran ira de Dios, que es el derramamiento de las 7 copas en esa zona, pero también de pequeñas copas a través de partes de esas copas cayendo en todas las naciones que Dios va a entrar en juicio a nivel internacional también, por haber querido intentar entrar allí a destruir al pueblo que Dios siempre ha tenido un pacto con ellos y un propósito. ¿Qué es eso del fuego? El fuego representa el juicio que hace Dios por medio de su energía o Espíritu Santo. Es purificación. Vamos a ver qué dice Levíticos 9:23, 10 al 2. Levíticos 9:23, Éxodo. Levíticos 9:23 dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová apareció frente a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndole el pueblo, todos alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ese es el fuego de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando usted, eso es prácticamente un tipo de culto que hacen los sacerdotes, los reyes y sacerdotes frente a Dios. ¿Para qué? Para purificar al pueblo en relación a cómo se va a presentar ese pueblo frente a Dios. Hoy día nosotros entendemos que eso es a través de la adoración genuina a Dios por medio de su Espíritu Santo, y hacer un culto agradable, y que sea fuego agradable de unción del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Pero cuando ese culto no se hace en la voluntad de Dios, sino que se pretende hacer un culto falso, un culto aparente, un culto donde lo que se le está dando rienda suelta es a la carnalidad, hacer las cosas como lo hace la cultura humana, que es lo que está tratando de pretender hacer muchas iglesias evangélicas grandes, prósperas hoy día, de meter cultos culturales dentro de las congregaciones para adorar a Dios. Entonces ya eso deja de ser culto del fuego del Espíritu Santo, se convierte entonces en un fuego extraño frente al altar de Dios, y Dios aborrece y abomina ese tipo de culto. Y puede entrar en juicio contra esas personas, y va a entrar, porque lo dice la palabra. El juicio de Dios, antes que el Señor levante su iglesia, va a haber un gran avivamiento y una gran cosecha y un recogimiento de un montón de creyentes que van a venir a los pies del Señor. Pero también el Señor va a entrar en una limpieza a través de los serafines y va a limpiar a su iglesia, y va a haber grandes juicios sobre las mismas iglesias del Señor. ¿Por qué? Porque están haciendo culto errado ante la presencia del Señor. Y esto lo digo con mucho amor y mucha misericordia, tanto a los hermanos creyentes de la iglesia evangélica, como se lo digo también a los hermanos católicos, que están haciendo culto de
de fuego extraño en el altar del Señor, cuando le deben estar enseñando la palabra, lo que le están enseñando son otros cultos y otros ritos y otras cosas que no son conformes como la palabra de Dios lo sostiene. Así que es hora que tanto los hermanos católicos despierten y empiecen a traer a los católicos que quieran irse en el rapto de la iglesia del Señor a la verdadera interpretación de la palabra de Dios y a practicar los cultos que Dios espera, junto también con los hermanos evangélicos de las iglesias congregacionales grandes que se están yendo tras cultos que no son de Dios y que están rayando dentro de la apostasía. Eso es un llamado directo a ellos. Entonces eso es lo que yo considero que es fuego extraño, como que dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, le puede consumir a usted. Y eso ocurrió ya desde el pasado, ya Dios lo había advertido, por ejemplo, cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, hicieron un culto extraño, o sea, se fueron a ofrecer incienso y fuego al altar de Dios y quemar ¿verdad? Que quemar incienso, hacer otras cosas en el altar de Dios sin Dios haberlos autorizado a ellos a hacerlo, porque los que estaban autorizados de momento a hacer eso en aquel instante eran Aarón y Moisés. Entonces fíjense lo que pasó. El texto 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre la cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Hay que tener cuenta con eso. Entonces, ¿qué le pasó? Y salió fuego del altar delante de Dios y los quemó y murieron delante de Jehová. O sea, eso es lo que se llama entonces el fuego consumidor de Dios. Tenga mucha cuenta cómo usted rinde culto a Dios, porque en vez de recibir la unción del Espíritu Santo, lo que puede recibir entonces es juicio de parte de Dios. ¿Ok? Hay que hacer el culto verdadero a Dios y no el culto de la apariencia de siglos, de lo que está pasando hoy día en muchas congregaciones que se llaman decir que son cristianas y de cristianas tienen muy poco, porque han metido la cultura del mundo dentro de las iglesias. La gran bestia dentro de la iglesia. ¿Qué es el desierto? El desierto es un tipo de disciplina. Fíjense que Jesucristo estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Moisés también anduvo 40 años por el desierto con ese pueblo y lo sacó de Egipto, y fue la generación que no entró a la tierra prometida y estuvieron 40 años vagando por el desierto, porque por su mucha duda, su mucha inconformidad, su mucha murmuración contra el líder de Dios, ¿ok? En aquel entonces. Y también Noé, cuando estuvo en ese proceso del desierto, que estuvo predicando por 120 años de que venía un diluvio, y nadie le quería decir, y eso era como un desierto para él, pues decir, pues Señor, yo estoy hablando de una cosa y nadie me quiere creer, hasta que llegó el momento en que Dios le dijo, métete con todos esos chorros de animales ahí dentro, que ya te di la orden, y métete con tus familiares, que eran 8, y cierra la puerta, que voy a entrar en juicio con la tierra. Porque ya me cansé de ver tanto pecado y tanta maldad y tanta corrupción, que es lo que está pasando hoy día. La maldad se ha incrementado y el amor de muchos se ha enfriado, porque dice que en los postreros días, cuando venga el proceso del fin de los tiempos de los gentiles y venga el proceso para el milenio de Israel, dice que la maldad de muchos se aumentará y que el amor de muchos se enfriará. Y hay que tener cuenta con eso, porque Dios pues es amor, pero si usted deja de practicar el amor y los creyentes dejan de practicar el amor, ¿a dónde vamos a parar? Es ahora que se está practicando el amor y que todavía la iglesia está sobre la tierra y es la sal de la tierra, y estamos viendo todo lo que está pasando. Imagínense cuando la iglesia deje de estar, imagínense cuando la sal de la tierra deje de estar, que no haya nadie que acuse a los malos que hagan lo que estén haciendo. Aquí esto va a ser una masacre, esto va a ser una masacre, porque los que se queden van a tener que entonces soportar la falta de racionalidad, la falta de principios de amor de los líderes que van a estar gobernando el mundo y las nuevas generaciones que van a venir, incrédulas y que no van a creer ni en ellos mismos. Lo que van a creer es en lo material, en lo terrenal, en lo animal y en lo diabólico. ¿Ok? Eso es una advertencia que le estoy haciendo entonces a la iglesia, para que esté al tanto de que tenemos que irnos preparando y ir preparando la iglesia para nuestro arrebatamiento, para irnos en el la iglesia, pero también para traer el gran mensaje de decir lo que estamos viendo no nos agrada y eso no es conforme a Dios. ¿Ok? Fíjense que entonces este tipo de disciplina Dios la permite sobre el pueblo, sobre los creyentes, de manera que les sirva de corrección y disciplina para la búsqueda intensa de Él, para recibir su oportuno socorro. O sea, cuando estemos en estos desiertos, no digamos, Dios se olvidó de nosotros, Dios nos abandonó, Dios no nos escucha. Quédese tranquilo, quédese calladito, siga dándole gracias a Dios por todo y espere, porque Dios le va a dar la salida al final del camino, ¿ok? Y al final de ese proceso. Entonces, le enseña al creyente verdadero a confiar plenamente en su Señor, en el Señor. Vamos a ver qué dice. Los ejemplos, lo están en la tentación de Cristo, y otro ejemplo en el de Moisés, cuando sacó ese pueblo que estuvo 40 años así en ese proceso, y el de Moisés, el de Noé,
con sus 120 años de prédica y tener que pasar por ese desierto y esperar hasta que Dios dijo, métete al arca y se acabó el evento. ¿Ok? Eso de la contradicción de Coré. La contradicción de Coré con este símbolo acabamos en este día de hoy. Dice que esto significa el que se asuma una posición de jerarquía sacerdotal u oficio pastoral sin haber sido llamado por Dios a tal ministerio, que está pasando hoy día. ¿Okay? Trabajar para Dios en un área específica sin su mandato e unción es bien peligroso y puede provocar que el que se entre a castigar y torturar a los hermanos en la fe por el mal manejo de la palabra de Dios y de la obra de Dios. Usted va a ver muchos predicadores hoy día, muchos pastores, y muchos que se están autocatalogando. No quiero decir que todos, porque se autocatalogan apóstoles, ay, pues están en la apostasía, y los que se están autocatalogando apóstoles, pues ay, Dios mío, eso no es de Dios. Hay que tener cuenta, mucha cuenta. Yo realmente no creo en esas autocolocaciones de apostolado. Porque esta es el apóstol, aquella es la apóstol, y fueron de tal son apóstoles, porque, pues, como yo crecí con la palabra de Dios y como leo la palabra de Dios, lo que hasta donde la palabra de Dios me evidencia es que eran 12 apóstoles y que esos apóstoles dejaron unos escritos y con eso es más que suficiente. Porque si hubiesen querido que hubiese ministerios apostólicos hoy día para estar haciendo profecías y tratar de escribir nuevos libros y nuevas versiones y nuevas interpretaciones, pues Dios, pues mira, lo hubiese dicho desde esto, mira, van a haber un montón de apóstoles, Pero yo no soy tampoco quien para decirle la palabra final y determinante. Esos que se están autoproclamando hoy día apóstoles, pues merezcan ser dichos como apóstoles, porque lo único que más que puedo decirle es lo que decía el apóstol Pablo, que Pablo vino a ser el último apóstol. Él nos dijo, yo el último apóstol, y como abortivo, ¿ok? El Señor tuvo misericordia de mí y prácticamente pues, se convirtió en aquel entonces en el apóstol de los gentiles, de lo que pues los gentiles pueden no menospreciar esas epístolas paulinas, porque nos traen un gran mensaje y ya nosotros sabemos cuál es el mensaje. Pero tenemos que tener en cuenta, porque hoy día van a haber un montón que pueden caer en la contradicción de Coré, asumiendo apostolados que no les corresponden y haciéndose pasar como si fuesen apóstoles y no son apóstoles de Dios. ¿Ok? Es trabajar para Dios en un área específica sin su mandato. Fíjese, unción puede provocar el que se entre a castigar y torturar a hermanos en la fe por el manejo de la palabra de Dios y de la obra de Dios. Fue lo que Pablo le sostuvo a los gentiles, a los corintios. Hay algunos que estáis envanecidos con mucha palabrería de humana sabiduría. Esos apóstoles van a tener mucha palabra de humana sabiduría. ¿Ok? El reino no consiste en palabrerías, ¿ok? Sino en el poder de Dios en acción. Eso lo dijo Pablo. Pues yo voy a ir a ver los que están ahí, que se están autoprocolando como apóstoles y que tienen mucha palabrería y mucha cosa. Sin embargo, carecen del poder de Dios. ¿Dónde están las señales que se supone que siguieron a los apóstoles? ¿Dónde están las señales en esos que se están autocatalogando apóstoles? Que lo que más están ensimismados es en pedirle el diezmo. Y no es porque lo vaya a criticar, porque el diezmo es necesario en las congregaciones a veces que se dé y también las ofrendas, ¿verdad? Pero, ¿por qué se ensimisman tanto en pedirle el diezmo, en exigirle que usted dé y en exigirle unas doctrinas de condenación si usted no hace esas prácticas que ellos están solicitando que usted haga? Porque la salvación no consiste en eso. La salvación no consiste en esas cosas. Entonces caen en herejía y caen en falsa doctrina delante del Señor. Hoy día se está dando un sinnúmero de concilios, el asignar parejas de matrimonios. Oiga esto, parejas de matrimonio sin ser llamados por Dios. Es que los concilios los ponen. Ay, este matrimonito, qué lindos son, los vemos bonitos. Ustedes pueden ser un pastoral y pueden irse a pastorear una iglesia. Vamos, y que los unge y le entregan ahí con un apostolado para que vayan ellos y que a pastorear unas congregaciones. Y no son llamados por el Espíritu Santo de Dios. Tienen que tener mucha cuenta con eso. ¿Ok? Porque al ser llamados por los hombres, no llamados por Dios, son cadentes del poder de Dios. Y lo que están llenos de palabrería y de sensualidad y de cosas carnales, de meter el mundo dentro de las congregaciones. Usted tiene que tener mucha cuenta con eso, porque no van a ser pastores de Dios. Son psicólogos preparados por el sistema con un propósito, para irlos a usted acostumbrando y adaptando a que se adapte a la cultura, de la cultura terrenal metida dentro de las congregaciones, para después decirle, mira, si ya la religión esto no creas en Dios como te lo han planteado, déjate estar creyendo en el rapto, déjate estar creyendo en el reino en un futuro y que ese reino sea aquí, enriquecete aquí, este es el momento de ahora, este es el momento tuyo, iglesia, porque tú eres el Señor y porque tú eres un rey sacerdote y tú tienes que hacer riqueza, y se van a llevar al evangelio nada más a lo terrenal, a lo animal, diabólico y terrenal, a las cosas terrestres, que si tú no tienes tarjeta, pues riqueza, pues Dios no está contigo. Tienes que tener cuenta, mucho cuidado, porque esos son parte también de los ministerios que vienen del proceso del fin de los tiempos y que van a apartar a las iglesias llenas del Espíritu Santo a las cosas que no son del Espíritu Santo de Dios.
Ojo avisor, ¿ok? Eso es una advertencia. Están carentes del poder de Dios, llenos de psicología humana y teorías humanas para tratar de que sembrar en el pueblo de Dios meras filosofías humanas. Esto para sacar a los creyentes de la vida espiritual profunda a una vida terrenal, animal, diabólica y terrenal para el servicio de los sistemas humanos. Son personas que han servido a Dios en sus inicios de conversión en el espíritu y han terminado yéndose a la carne. Como decía el apóstol, empezaron por lo espiritual y terminaron por lo carnal. ¿Ok? Por tanto, han contradicho la sana doctrina y al contradecir la sana doctrina se convirtió en una contradicción que fue la contradicción de Coré. ¿Y qué dice el número 16.1 al respecto? Vamos a ver qué dice el número 16.1 al respecto. ¿Ok? Deuteronomio. Estamos antes, aquí. Número 16.1. Número 16.1 dice, perdón, Coré, hijo de Itzar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán y Abirán, hijos de Eliab y hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones, de los consejos varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Así va a pasar también lo de la contradicción de Coré. Son hermanos, ministerios que se están autocontrolando apostólicos, ministerios que se están autocontrolando como ministerios de Dios, y que van entonces a empezar a criticar a los hermanos, supuestamente ellos dicen de la vieja guardia, que son estos hermanitos así, ay benditos que son arcaicos, estos hermanitos no entienden, ay son los hermanitos viejos, los viejitos, benditos, que le predicaron una doctrina y no están entendiendo el mover del Espíritu de Dios hoy día, y lo que Dios quiere hacer con su iglesia. ¿Ah? Entonces, prácticamente estos nuevos que vienen de estas nuevas generaciones se están creyendo de que ellos tienen el evangelio verdadero puesto ahí sobre las manos, y que ese evangelio es predicar acerca de las riquezas y el enriquecimiento, como si Dios simplemente fuera a nivel de eso nada más. Y Dios no es eso, eso es parte. Dios lo puede prosperar a usted, amén, porque la palabra lo habla, pero no significa que ese sea el centro del evangelio de nosotros. El centro del evangelio es llevar el mensaje de Cristo y este crucificado, el Cristo resucitado, y predicárselo a las almas para darle ¿qué? Paz, para darle gozo, para darle certeza y certidumbre de que usted va a ser salvo y que va a ser transportado a las mansiones celestes. No es para darte certeza y seguridad de que tú vas a hacer un reinado aquí, vas a prosperar, vas a ser rico y la vas a pasar bien. Porque del todo no es así. El cristiano pasa por unos procesos de prueba y hay que tener cuenta con esos tipos de prédica de que todo es riqueza, 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 y quiero más chavo y quiero más chavo. ¿Ah? Y entonces se olviden de que también vamos a ser probados, porque lo dice la palabra como el fuego, y por fuego, ¿ok? Para ser refinados como el oro, porque a nosotros se nos compara como el oro. Así que tenga mucho cuenta con respecto a eso. Simplemente les digo eso para que usted abra los ojos y vaya viendo lo que está pasando en muchas congregaciones que dicen que son y que del Señor, y ya apostataron de la fe. Están caminando en el camino de la iglesia de la Odisea, a la cual Dios le dice, te exhorto a que te apartes de esos estilos, no vaya a ser que yo venga y entre en juicio contigo. Finalmente, tenemos el concepto de vaca alazana. ¿Qué es la vaca alazana? Y con esto terminamos. Dice, esta representa el tipo de Cristo como fundamento para la purificación de los pecados del creyente en su peregrinación. ¿Okay? Eso es lo que significa la vaca alazana. Número 19.2. Fíjese que entonces el pueblo judío también sacrificaba la vaca alazana, y mira cómo hacía esto. Dice, esta ordenanza daré que Jehová ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Ok? Entonces esa vaca alazana ellos la sacrificaban, y hoy día ya los judíos tienen esas vacas y esos toros alazanos ya desarrollados en su tierra, y próximamente quizás en los próximos años, yo no sé cuándo, a lo mejor nosotros no lo llegamos a ver los que nos vamos en el rapto de la iglesia, pero sí ya ellos están teniendo todos los elementos de lo que van a utilizar en el tabernáculo de sacrificio para sacrificar la vaca alazana. Ya ellos lo tienen, pero nosotros sabemos, los creyentes, de que esos sacrificios ya no son necesarios. Antes ellos lo hacían, pero ya no es necesario. Ellos, como todavía están viviendo en la ley, y van a pensar de que el Mesías que va a venir, que no es el Mesías
verdadero, que es nuestro Cristo, es el anticristo que se va a hacer pasar por el Mesías, pues ellos van a sacrificar esas vacas, esas cosas, esperando que venga el Mesías. Cuando aparezca el Mesías que ellos piensen que sea Jesucristo, no va a ser Jesucristo, va a ser el anticristo que los va a engañar. ¿Ok? Pero todo eso se tiene que cumplir porque es un propósito que Dios tiene con ese pueblo. Hasta que ese pueblo abra los ojos y se dé cuenta, mira, wow, este no es el Mesías que pensábamos que iba a ser, sino que este es el anticristo. Este es contrario a las cosas de Dios. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí y para la próxima vez vamos a estar discutiendo ese concepto de qué es el concepto de generación. ¿Qué es eso de generación? ¿Cuánto dura una generación bíblica? Bueno, ese es el concepto 117. Recuerde que son 196 conceptos. Ya estamos casi un poquito más de la mitad. Estábamos en cero hace poco, ya vamos más un poquito a la mitad. Cuando terminemos todo esto, entonces podemos entrar a discutir esta nueva hermenéutica titulada Israel en el proceso del fin de los tiempos, en la cual nos va a traer mucho conocimiento, mucha luz, ¿ok? A los creyentes acerca de lo que estamos pasando, para que, ¿verdad?, las cosas no nos tomen por sorpresa, porque a los creyentes las cosas no nos toman por sorpresa, porque la palabra dice, Dios revelará a sus siervos los profetas lo que ha de acontecer. Entonces Dios nos está permitiendo a través de las interpretaciones que hacemos y las hermenéuticas que hacemos, porque la misma palabra se interpreta por sí sola, vamos a traer conocimiento a las naciones, vamos a traer conocimiento al pueblo del Señor, para prepararnos y estar pendientes a que pronto vamos a ser raptados, vamos a ser llevados a las mansiones celestes para después venir con Cristo a su milenio. Entre las mansiones celestes nosotros vamos a estar subiendo y bajando, asistiendo a ese pueblo de Israel en el milenio junto con Cristo. ¿Ok? Que el Señor los bendiga y la paz de Dios siga contigo, siga conmigo, y la paz de Dios también oremos por la paz del pueblo de Israel. Que el Señor los bendiga. Amén.